Quiero compartirles hoy un tema que he titulado El ungido del Señor, o como se dijera también, el Mesías. Es lo que celebramos también en esta temporada, ¿verdad? El nacimiento del Mesías, del Cristo, de Jesús, el nacimiento de Jesús que partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y que la vida también, nuestra historia personal ha sido cambiada, ¿o no es así? Nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y empezamos esa nueva vida en el Señor y vamos creciendo más y más. Quiero invitarlos a leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, el versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 16, vamos a leer hacia adelante hasta el versículo 24. Cuando Jesús se presentó en la sinagoga en Nazaret, que fue la ciudad o la aldea más bien donde Jesús creció. Nació en Belén, pero él creció en Nazaret, que era una población de Galilea al norte de Israel. Belén era al sur, cerca de Jerusalén. Allí nació, pero se crió luego en Nazaret. Y por eso es conocido como Nazareno. Alguna vez alguien, cuando escuchó de Jesús de Nazaret, preguntó y dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Como que era el pueblito más recóndito, más escondido allá en las montañas de Galilea. Pero allá el Señor fijó sus ojos en una familia que recién comenzaba, en una pareja, María, una muchacha sencilla, y en José, y allí puso a su hijo y creció entonces como nazareno y era conocido allí en la aldea como el hijo de José y el hijo de María. Ahí crecieron también los otros hermanos de Jesús, del matrimonio de José y María, posterior al nacimiento de Jesús. Entonces él fue a Nazaret y entró en la sinagoga y le dieron el rollo de Isaías y comenzó a leer esta escritura que vamos a leer hoy. Lucas 4, 16, dice así. ¿Qué tal si estamos en pie un momento más y leemos la palabra del Señor? Lean conmigo, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, estando aquí frente a tu palabra, te pedimos que tú nos hables y que tu palabra nos edifique, nos consuele, nos fortalezca, nos impulse a los planes y propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, que es viva y transformadora y renovadora para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Pueden tomar asiento. Este término, el ungido de Dios, el ungido de Dios, es un término usado en la Biblia muchas veces y muy común en la nación hebrea, y denominaba a tres personas especialmente: a los profetas, hombres como Moisés, como Samuel, como Isaías y otros profetas. El profeta Elías fueron reconocidos en su momento como el ungido de Dios. Pero también los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, que eran los descendientes directos de Aarón. El primogénito de Aarón lo sucedió en el cargo como sumo sacerdote, y luego el hijo de Eleazar también, y así sucesivamente. El primogénito del sumo sacerdote heredaba ese cargo, esa posición, y para asumir esa función como sumo sacerdote era ungido de manera especial, y se le conocía entonces como el ungido de Dios. Para los días de Jesús, el sumo sacerdote se llamaba Caifás. ¿Recuerdan cuando Jesús fue arrestado y fue llevado al patio del sumo sacerdote? Y el sumo sacerdote era el jefe del Sanedrín o del concilio judío que juzgó al Señor. Ahí se menciona en el Nuevo Testamento a Caifás como uno de los principales en esos días. Pero también era conocido como el ungido de Dios a los reyes, ya que también recibían la unción. ¿Recuerdan cuando el profeta Samuel visitó la casa de Isaí, el padre de David, para ungir un rey allí escogido por Dios? Y entonces, al ver a David, lo ungió, le derramó un cuerno de aceite en la cabeza y lo ungió, y desde ese momento el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él. Entonces, cuando leemos en la Biblia acerca del ungido de Dios, podemos pensar en el profeta, en el sacerdote, sumo sacerdote, o en el rey. Eran los ungidos de Dios. Y había un aceite especial para ungir a estas personas. No era con cualquier aceite. Dios le ordenó a Moisés elaborar un aceite muy especial, muy costoso. Era un ungüento. Era realmente, cuando se derramaba ese aceite, se llenaba la casa del aroma, del perfume de ese aceite, el aceite de la unción. No se podía hacer otro igual, y con ese era que se ungía a esta persona, que era reconocida luego como el ungido del Señor. De eso nos habla también el Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón, el ungido de Dios, el sumo sacerdote, y se derrama ese aceite hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, hay una atmósfera de olor fragante y de vida. ¿A qué huele esta reunión? Diga: a rico, a unción, a aceite, a esa unción maravillosa. Dice: es maravillosa la comunión. Y se asemeja entonces con la unción. Pero todos estos ungidos del Antiguo Testamento y la costumbre de ungir a estas personas, profetas, sacerdotes y reyes, anunciaban que Dios enviaría a alguien que sería el ungido de Dios por excelencia, y que cumpliría las funciones no solo como profeta, no solo como sacerdote, no solo como rey, sino las tres funciones juntas en aquel que es digno de llevar por sobre todos ese nombre como el ungido de Dios. Ese aceite con el que ungían en el Antiguo Testamento representaba simbólicamente al Espíritu Santo. El aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y cuando viene Jesús, Jesús no es ungido con el aceite de la unción del templo judío, sino que es ungido directamente con la presencia del Espíritu Santo. A Juan el Bautista, que no conocía al Mesías, se le reveló para señalarle quién era. Se le dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él,
ese es el ungido. Y cuando Juan Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, hubo una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió corporalmente en forma de paloma y se posó sobre él y permaneció sobre él. Y luego Juan Bautista decía: y yo lo vi y ahora doy testimonio que ese es el ungido de Dios, que Dios puso su Santo Espíritu sobre él. Alabado sea el Señor. También el apóstol Pedro, luego en la casa de Cornelio, ya había comenzado la iglesia. Hechos capítulo 10 verso 38, da testimonio y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí en este pasaje que leímos, Jesús mismo dice que él es el ungido de Dios. Dice aquí, leyendo el profeta Isaías, versículo 18: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Es decir, yo soy el ungido de que habló el profeta Isaías hace 700 años. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos vieron en Jesús cumplida esa profecía. Así que el ungido por excelencia es Jesús. Ahora entendamos que esta palabra, el ungido, es la misma palabra hebrea que suena Mesías. Nos dicen Yeshua HaMashiach en hebreo, o Jesús el Mesías. Y algunos dicen: es que así se tiene que decir. No, pues así se dice en hebreo, pero en griego es el Cristo. No se dice el Mesías, sino el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Entonces es lo mismo decir el Mesías, o decir el Cristo, o decir el ungido. ¿Cómo te suena mejor? O lo que decimos también en uno de los nombres de nuestro Señor, nombre compuesto, cuando decimos Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo? Jesús el ungido, Jesús el Mesías, el esperado. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una profecía que los israelitas en los días de Jesús y desde el Antiguo Testamento esperaban con anhelo profundo la llegada del Mesías. ¿Recuerdan aún a la mujer samaritana en el pozo de Jacob hablando con Jesús y diciéndole: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén? Al fin, ¿dónde es? ¿Allá o aquí? Y Jesús conversó con ella, y ella, queriendo evadirse de la conversación del Señor y de la confrontación que le estaba haciendo, le dijo: bueno, esperamos que venga el Mesías, el profeta, y cuando venga el ungido, él nos aclarará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús se presentó como esa profecía cumplida de el ungido, el Mesías. Ahora, para los israelitas, ellos sabían que el Mesías era hijo de Dios por las profecías escritas, que iba a ser hijo de Dios, sería llamado hijo de Dios, que sería prácticamente Dios hecho hombre, que sería el rey sobre la nación de Israel y sobre las naciones desde Israel, un gobierno hacia las naciones, que los liberaría por siempre. Así que para ellos entendían bien quién era el Mesías. Pero cuando llegó Jesús, ellos no pudieron entenderlo, que fuera este humilde nazareno, que fuera este humilde hijo de María, y no lo reconocieron. Pero él era el Mesías. Una vez Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decir: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres un gran profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo?, preguntó Jesús.
Y Simón Pedro, como un resorte, se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el cumplimiento de todas las profecías acerca del Mesías. Tú eres. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, porque eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la Biblia da cuenta cómo algunos endemoniados, los demonios, se postraban ante Jesús y decían: no nos atormentes, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y lo reconocían también como el ungido de Dios por excelencia. Así que en Jesús estamos reconociendo al verdadero Mesías, Cristo ungido. Él es, bendito sea el nombre del Señor, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero miremos en qué término fue anunciado. Deuteronomio 18, versículo 18. Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento fue Moisés, un hombre que hablaba con Dios cara a cara, a quien Dios se le reveló de una manera muy especial, muy sobrenatural, escritor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, el gran profeta reconocido por todo el pueblo judío hasta hoy. Y Dios le dijo lo siguiente, capítulo 18, versículo 18: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, ¿qué esperaban los judíos hasta el tiempo de Jesús? Que Dios levantara un profeta como Moisés. Y pues sí, en Jesús se cumple esa palabra. Él es más que Moisés. Como escribe el escritor a los Hebreos, Moisés estuvo como siervo en la casa de Dios, mas Jesús está como hijo en la casa del Padre. Alabado sea el Señor. Él es más que Moisés. Es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, el Mesías, el Cristo, el ungido. En él se cumple esta palabra. ¿Y Jesús es profeta? Claro que sí. ¿Cuál era la función de un profeta en el Antiguo Testamento? Anunciar la palabra de Dios, denunciar el pecado de la nación y predecir el futuro, anunciar cosas futuras. No es solo predecir, es proclamar la palabra de Dios, es denunciar las cosas que no se hacen bien y es predecir también. Esas cosas las hizo Jesús. Jesús predicó la palabra, enseñó, la gente se admiraba de la forma como Jesús enseñaba la palabra, muchas veces con parábolas y con cosas muy concretas, y ahí tenemos escritos los evangelios, ¿no? Todas las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús también denunció el pecado. ¿Recuerdan la denuncia que hizo de los fariseos en el capítulo 23 de Mateo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso, pero no lo de adentro. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y la sangre les servía a estos fariseos cuando Jesús denunciaba esta maldad que había en la clase religiosa de su tiempo. Fue un profeta, claro que sí, y anunció cosas que aún hoy se están cumpliendo. Mateo 24, por ejemplo, las señales antes del fin. Todo esto está teniendo su cumplimiento hasta ahora. El más grande profeta de la Biblia, ¿quién es? Jesús, el ungido, el Cristo. Pero también él fue ungido como sacerdote. Y esto fue una profecía que estaba contenida en primer libro de Samuel, entre otros, capítulo 2, versículo 35. Había una decadencia en la clase sacerdotal en los días del profeta Samuel. Recuerdan al sacerdote de turno, el ungido era Elí, que por cierto murió de una manera trágica en una mecedora, se le fue para atrás y se desnucó, era pesado. Y en esos días Dios levantó a Samuel y Dios le dio la siguiente palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel
que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Esta fue una profecía acerca de Jesús, acerca del Mesías, dada miles de años antes de Jesús, y se cumple en Cristo como sacerdote. Y luego en Hebreos capítulo 5 versículo 8 al 10, el escritor de la carta a los hebreos lo dice de la siguiente manera. Hebreos 5 versículo 8 al 10. Los invito a leer esta porción de la escritura. Dice así: y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo lo declaró Dios al ungido? Sumo sacerdote. Pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Según el orden sacerdotal de Aarón, Jesús ni podía ser sacerdote, porque solo eran los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, y Jesús era de la tribu de Judá. Entonces ni siquiera podía ser sacerdote. Pero Dios lo declara sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Un personaje que aparece en Génesis hablando con Abraham, y a quien Abraham le entregó los diezmos de todo, y Melquisedec bendijo a Abraham, al que tenía las promesas. Y de este, dice la escritura, sin genealogía, no se dice más, era una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, del ungido que vendría. Y Cristo es sacerdote, sumo sacerdote, que no entró simplemente al lugar santísimo terrenal, sino que entró al lugar santísimo celestial, y que no entró a ese lugar llevando sangre de toros y de machos cabríos, sino que entró llevando su propia sangre para el perdón de los pecados, y que no intercede por un tiempo solamente por aquellos que están bajo su cobertura espiritual, sino que vive para siempre para interceder por ellos. Es la función del sacerdote, interceder. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede, es mediador, es un puente entre el hombre y Dios, y es maestro. Esto es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando una persona iba a confesar sus pecados, antiguamente tenía que traer un animal sin defecto, y estando en la casa de Dios ponía las manos sobre ese animal y decía sus pecados. Decía: sí, yo cometí homicidio, o cometí adulterio, o lo que hubiese cometido. Confesaba sus pecados, ponía las manos sobre el animal, y luego el sacerdote degollaba el animal, lo mataba, y con la sangre del animal rociaba a la persona, y luego rociaba en el altar, y era declarado perdonados los pecados. Pero esa era una profecía, que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con su propia sangre limpiaría para siempre los pecados. Entonces Cristo entra al lugar santísimo llevando su propia sangre para perdón de los pecados. Él es el mediador por excelencia. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso no creemos nosotros ahora mismo en el sacerdocio como algunas religiones lo practican, por intermediarios, que tienes que ir a confesarle los pecados para que ese se los remita a Dios. Porque escrito está: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. No hay más sacerdocio, no hay más sacrificios. Así que cuando se hacen estas cosas y hay sacerdotes mediadores entre Dios y los hombres, es una blasfemia contra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es una negación del sacrificio de Cristo. Se está diciendo que no está completo la obra del Señor. Pero cuando Jesús, antes de morir en la cruz, exclamó, ¿qué dijo? Consumado es. La obra está completa, no hay que añadirle más nada. Nadie más se puede presentar como mediador entre el hombre y Dios, sino ya solo Jesucristo, a través de su sacrificio y a través de su sangre. Él es sacerdote para siempre.
y maestro que nos enseña el camino de Dios y que Él mismo es el camino. También la Biblia habla de Jesús como rey, y esto es lo que el ángel le dice a María en Lucas 1, 31 al 33. Si podemos leerlo, es una expresión maravillosa. Me gusta mucho como el ángel lo declara, el ángel Gabriel, en Nazaret, precisamente anunciando el nacimiento de Jesús. Capítulo 1, versículo 31 al 33. Le dice Gabriel a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios le prometió a David que de sus lomos levantaría un rey que reinaría para siempre. Ese es el pacto de Dios con David. Y los judíos esperaban la manifestación de ese rey, de ese ungido, de ese Mesías que vendría y se sentaría en el trono de David. No se la esperaban a la manera como Jesús se introdujo en el mundo. Los planes de Dios no son muchas veces como uno se los imagina, ¿cierto? La expectativa de uno es una y los pensamientos de Dios son otros, y a veces no nos damos cuenta la manera como Dios actúa. Hay que ser sensible a la forma como Dios actúa, como hace su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Ellos no lo entendieron porque era increíble que fuera de esa manera, pero en Jesús se cumple esta palabra dada a David, la profecía de un rey. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando lo crucificaron, ¿qué escribió Pilato como la causa de la crucifixión? No había delitos, no había nada que escribir. ¿Qué le ponemos ahí arriba? Porque hay que ponerle el acta por la cual se le condena a muerte de cruz, y no había nada que poner. Ahí debían estar, era el acta de sus pecados y de los míos. Entonces Pilato dijo: escriban Rey de los judíos, y escríbanlo. Creo que lo escribieron en 3 idiomas. Lo pusieron en latín y lo pusieron en hebreo, por lo menos. Y entonces los judíos decían: no pongan eso, decían los principales gobernantes judíos. Más bien escriban que él se autodenominó. Se me enredó se hizo a sí mismo rey de los judíos. Escríbanle. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que he escrito, déjelo así. Y así es, bendito sea el nombre del Señor. Él es el rey, y no solamente de los judíos, es el rey para toda la humanidad, para toda criatura. Él vino a establecer su reino. ¿Cuántos creen que Jesús es rey? Por eso, denle ese aplauso. Eso. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y lo recibimos, primeramente lo recibimos como ¿qué? No, como Señor. Lo recibimos como Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, dice la palabra. Si lo reconoces en tu corazón y lo reconoces a Él como el Señor, el ungido, el Rey, el Mesías, serás salvo. Por esa fe es que somos salvos, porque antes vivíamos haciendo lo que queríamos, ¿cierto? Lo que nos daba la regalada voluntad, a nuestra manera. Eso hizo el hombre desde que pecó en el huerto del Edén, hacer su voluntad. Pero ahora que nos acercamos a Cristo, lo reconocemos como Señor, de tal manera que ya no vivimos para nosotros mismos, ni para hacer nuestra voluntad. Ya decimos: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús dijo: no basta decir Señor, Señor, sino aprender a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, demostrando que verdaderamente Jesucristo es mi Señor y yo soy su siervo y hago su voluntad. Me rindo mi voluntad a Él.
En ese reconocimiento de Jesús como Señor, soy salvo. Y claro, cuando lo recibo como Señor, también lo recibo como Salvador. Jesús, mi Salvador personal. Y todos mis pecados son perdonados. Y recibo la vida eterna. Y soy constituido hijo de Dios. Y soy sellado con el Espíritu Santo. Y todas las bendiciones del paquete de la salvación vienen sobre mí. Porque Jesús es el Salvador, el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que al recibirlo a Él, recibo la salvación. El que lo tiene a Él tiene la vida eterna, tiene la salvación, tiene el perdón. El que no lo tiene, no tiene la salvación, no tiene el perdón, no tiene el cielo, no tiene nada. Él es nuestra salvación, el ungido, el Mesías, el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, siendo Él el Señor, cuando lo recibimos nos hacemos parte de su reino y somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos un registro allá. ¿Usted se ha oído que cuando uno recibe al Señor, el nombre es inscrito en un libro en los cielos? Y Jesús dijo: no se gocen tanto por otras cosas en esta vida, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Cuando uno nace aquí de bebecito, de chiquito, del vientre de mamá, uno lo primero que hacen los papás es llevarlo a registrar, ¿cierto? Hay que llevarlo a la registraduría y hacerle ¿qué? El registro civil. Entonces cada uno de nosotros como ciudadanos colombianos estamos escritos en un libro en la registraduría nacional del Estado civil, lo cual nos da derecho a la nacionalidad colombiana. ¿Cuántos aquí son ciudadanos colombianos? ¿Cómo lo verificamos? Con su número de cédula, con su registro civil, y allá constatan de que estás escrito. Si no estás escrito ahí es porque eres venezolano o eres de otro lado, ¿cierto? Cada nación tiene el registro. Pero ¿sabe qué? Cuando recibimos a Cristo, recibimos un nuevo registro, una nueva ciudadanía. Y ese registro se lleva ¿a dónde? En la registraduría nacional del reino de los cielos, de la patria celestial. Y allá está escrito: Fernando Rat, Ingrid Velasco, Daniel Valencia, Juliana Pinzón, nacida en Cali. Da tu registro. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando recibimos al Señor, ¿cuántos ya tienen registro allá? ¡Wow! Ciudadanos. A veces se nos olvida eso. Sí, para algunos es un orgullo aquí tener la nacionalidad de una potencia mundial o de algún lado, ¿cierto? Del Reino Unido. Tremendo. Todas las garantías que da. Pero recuerda, desde que recibiste a Jesús, eres ciudadano del reino de los cielos y tienes un registro allá. Y un día cuando lleguemos a la presencia del Señor, se abrirá el libro de registro y se confirma. Cuando allá se pase lista, dice la canción: a mi nombre, yo feliz. Cuando se lea tu nombre, yo soy. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús como Señor, Él es nuestro Rey y pertenecemos a ese reino. Es un gran privilegio, es una gran bendición tener a Jesús como Rey. Ahora, en un reino, si ustedes han estudiado un poco, han conocido la historia, por ejemplo, de uno de los reinos más conocidos actualmente en el mundo, es el Reino Unido, ¿cierto? Se murió hace poco la reina Isabel. Los que pertenecen a ese reino, que tienen ciudadanía en ese reino, claro, tienen una cantidad de prebendas y de bendiciones. Pueden vivir en cualquier parte del mundo, pero siendo de ese reino, la reina o la corona los cubre en una cantidad de
de beneficios y de cosas, y por ello es un orgullo pertenecer al reino. Y la grandeza de un rey es poder tener bien a los que pertenecen a su reino, que tengan excelente calidad de vida, que tengan todas las garantías, que tengan toda la protección, que tengan todo el favor de esa corona. Para nosotros, como miembros del reino celestial, donde Cristo es el rey, y perteneciendo a ese reino, el Señor nos garantiza, ¿qué cosa? Vida en abundancia y vida eterna. Cualquier cosa, comunícate con la corona. ¿Y cuál es el número? Yo ando despistado, no tengo el número. Jeremías, ¿qué? 333. Clama a mí y yo te responderé. Donde sea. Ahí te metes en tu cuartico, oras al Señor y tienes comunicación directa, sin sacerdotes, sin intermediarios, sin secretaria siquiera, sino directamente al trono de la gracia, al trono del Señor. Tienes el Rey a la distancia de una oración, de una invocación con fe. Y todo aquel que invocare al Señor con fe, dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Nos agranda la fe eso? Claro, arrodillarnos y decir, Padre, aquí está tu Hijo, Señor, de Bogotá, de tal parte, escrito en el libro allá, parte de tu reino. Tengo esta necesidad aquí, por favor. Si me pueden suplir, me envías un ángel que me ayude aquí con esto y me ayudas con esta situación, Señor. Estoy aquí testificando de tu reino. Hay alguien que quiere convertirse a ti. Voy a hacer una oración con él para que también quede registrado. Y estamos predicando el evangelio. Son grandes las promesas del Señor. Cuando pensamos en Jesús el Mesías, tenemos que entender las implicaciones que tiene esto para nosotros. Jesús, primeramente como profeta, como rey y como sacerdote a nuestro favor. Pero esto nos lleva no solamente a emocionarnos por lo que se nos ha concedido, sino a entender también nuestro papel en el mundo. La voluntad del Señor por la cual nos tiene aquí todavía. Porque uno dice, bueno, si ya soy del reino y ya estoy con Él, pues que el Señor venga y me lleve. Me voy con Él. ¿Cuántos ya se quieren ir con el Señor? Cuidado con ese amén. Porque después, ay, pastor, ore por mí, que yo no me quiero ir todavía. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No hay ningún problema si nos vamos con el Señor, si Él viene o si nos manda a llamar antes. Estamos seguros en Él. Pero ¿por qué razón el Señor nos quiere aquí todavía? Porque nos hace partícipes de todo lo que Él es. Somos su cuerpo como iglesia, la parte visible del Señor en el mundo. Y es así que entonces, como profeta que es el Señor, nos ha encomendado a nosotros la palabra profética más segura, que es su palabra, y nos ha puesto a anunciar el evangelio, a dar testimonio. Dice que hemos sido rescatados para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Entienden? Una de las razones por las cuales estamos acá, para que seamos testimonio del Señor y compartamos su palabra y seamos la voz del Señor para mucha gente que no conoce al Señor. Tienes ese privilegio. Hablar en nombre del Señor, eso no es cualquier cosa. Venir de parte del Señor a alguien y decir, mira, tengo una palabra de parte del Señor para ti. Y es esto, lee aquí. Eso es un gran privilegio, una gran honra. Si entendemos eso, podremos hacerlo. Es el ministerio profético del Señor a través de su iglesia. Pero además, como sacerdotes, el Señor nos ha puesto también a nosotros y nos ha hecho sacerdotes para Él, para que ayudemos a reconciliar al mundo con Él. Pablo dice, como si Dios rogara por medio de nosotros a la gente, diciéndole, reconcíliense con Dios. Todavía hay oportunidad. Dios te ama, puedes acercarte a Él, conectando gente con Dios. Esa es función sacerdotal, intercediendo por aquellos que no conocen del Señor. La iglesia tiene esa responsabilidad de parte del Señor y un privilegio. Pero también como rey que Él es, dando testimonio de que Jesús es el Señor, mostrándole a otros cómo vivir la ciudadanía celestial.
y cómo conducirnos y enseñándole a otros que no conocen mucho la palabra de Dios, cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir en el reino de Dios, cómo son los valores del reino. Y quizá diciéndole a otros, como Pablo decía, si no sabes cómo hacerlo, mírame a mí, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es gran cosa para decirla, pero se podría si seguimos el camino del Señor. Tenemos esa función y por eso la iglesia está todavía aquí. Así que cuando nosotros pensamos en la Navidad y en todo esto que se celebra, para el mundo es una fiesta comercial, para nosotros es tener consciente de que el Mesías vino, el ungido vino, hizo su obra y nosotros somos parte de esa obra y parte de su reino y sus sacerdotes y su voz profética hoy. Y que Él está en medio de su iglesia y que Él ha dicho: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y sentir y valorar y creer la presencia del Señor con nosotros, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el ungido de Dios, el Rey, el profeta, el sacerdote que había de venir, eterno para siempre en los cielos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Lo adoramos, le exaltamos. Tomémonos un tiempito para adorar más al Señor. Si quiere ponerse de pie y levantar sus manos al Señor y decirle: verdaderamente es grande lo que tú hiciste, lo que has hecho al venir del cielo, al encarnarte, al hacerte hombre, al venir a buscarme, al permitirme, al conectarme contigo, a revelarte a mi vida, Señor. A veces no entendemos mucho el significado de lo que eres tú en medio nuestro. Cuando tú dices que si abrimos la puerta del corazón, tú entras y estaré con Él y cenaré con Él y Él conmigo y tendré comunión. Qué grande es nuestra comunión contigo, Señor. Valoramos eso. El mundo no entiende, pero nosotros entendemos hoy por medio de tu palabra algo de la obra tuya, de la grandeza de tu obra, Señor. Maravilloso eres, Dios. Adórale un momento a Jesús el Rey, el Señor. La gloria del cielo eres tú, Jesús. Al que está sentado en el trono, al Padre, al Cordero, el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de David, el León de Judá, la raíz de David que ha vencido, el Santo de los santos, delante de quien millares de ángeles adoran. Los ancianos y los seres vivientes en los cielos arrojan sus coronas a tus pies. Todo en el cielo te da la gloria, como cantaban los ángeles: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad a través de ti para las naciones. Te adoramos, te adoramos. Hoy fijamos nuestra mirada en el ungido de Dios, en el Salvador, el Señor, el Rey, el sacerdote supremo, el profeta por excelencia. Como decía el escritor de los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A ti se doblará toda rodilla y a ti confesará toda lengua que eres el Señor, que eres el Rey. Y este puñado de tus hijos hoy aquí te confiesa como Señor, te confiesa como Rey, te confiesa como nuestro sumo sacerdote, te confiesa como nuestro profeta. Los musulmanes dicen que Alá es el Dios y Mahoma es su profeta. Nosotros decimos que Jehová es el único Dios y Jesús es su único profeta, su único mediador, fuera del cual no hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual pueda ser salvo. Te adoramos, te adoramos. Levanta tus manos y adora al Señor.